Muy buen día para todos. A continuación voy a explicar o voy a analizar un circuito mixto que es el que tenemos acá, en donde contamos con un valor de voltaje total de 15 voltios y unos valores resistivos, en este caso una resistencia 1 de 220, una resistencia 2 de 300 ohmios, una de 330 que viene siendo esta resistencia 3, una resistencia 4 de 470 ohmios, una resistencia 5 de 680 ohmios y una resistencia 6 de 820 ohmios. Bien. En este caso tenemos un circuito que nos va a cumplir varias leyes. Por un lado las leyes de voltaje de Kirchhoff y por otro lado las leyes de corrientes de Kirchhoff. Vamos a ver también aquí principios de circuito serie de paralelo. El circuito serie, una de las características fundamentales es que tenemos corriente constante, voltaje variable. Y el paralelo tenemos voltaje constante, corriente variable. ¿Qué es lo que va a suceder en este circuito? Bien, lo que primero tenemos que analizar es que este circuito tiene los dos comportamientos. Por un lado tiene un voltaje que es variable si se toma en cuenta la configuración en serie, pero también va a ser constante si se toma en cuenta la configuración en paralelo. Entonces, ¿qué va a suceder? Bien, por un lado tenemos que ver muy claramente que el voltaje va a repartirse en una malla. Entonces vamos a ver que este circuito tiene dos mallas, esta es una y esta es otra. Tiene una sola fuente de alimentación que es esta de aquí. Entonces si analizamos en función del voltaje vamos a ver lo siguiente. En primer lugar vamos a ver esta malla de aquí antes de entender esto. Esta malla lo configuramos este sistema aquí que está en una configuración en serie, pero esa configuración está en paralelo con esta resistencia de aquí. Ahora, toda esta resistencia de aquí con todo este sistema en serie de aquí me va a hacer una resistencia equivalente que a su vez va a ser serie con esta de aquí y con esta de aquí, con esta resistencia de aquí y de acá, con la 1 y con la 2. Entonces, en ese orden de ideas, hay un 15 voltios que se van a repartir entre cuáles resistencias, entre la resistencia 1, la resistencia 2 y la equivalencia de todo este sistema de resistencias que yo tengo aquí. De tal modo que este voltaje acá, más este voltaje aquí, más este voltaje aquí por Kirchhoff me va a aproximar o me va a acercar mucho a este valor de 15 voltios. Por otro lado, el voltaje que llega a esta resistencia de aquí, la resistencia 3, es el mismo que va a llegar a este sistema porque este sistema en serie y esta resistencia están en paralelo. Pero ¿qué pasa? Esta resistencia aquí recibe el voltaje completo, mientras que estos de aquí lo reciben proporcionado en función de su valor resistivo. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, hacemos el análisis de C y la tabla de resultados vamos a ver lo siguiente. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a ver primero las corrientes. Vamos a ver que la corriente de la resistencia 1 en este caso es de 18,69 miliamperios, es la corriente que está pasando por este lado aquí. Pero aquí llegamos a un punto llamado un nodo. Un punto un nodo, viene siendo un punto de derivación donde la corriente toma dos o más caminos. Entonces aquí vamos a ver que va a tomarse dos caminos. Por este lado, la resistencia 3 va a tomar 16 miliamperios. De los 18,69 miliamperios, 16 se van a ir acá. Y el resto, los 2,68 se van a ir por este sistema en serie. Se va a ir más por aquí porque la corriente es inversamente proporcional a la resistencia de acuerdo a la ley de Ohm. Aquí van a pasar 16 miliamperios y por aquí 2,68 miliamperios para que en este punto vuelvan a ver los 18,69 miliamperios. Ese es el análisis en función de las corrientes. En función de los voltajes vamos a ver lo siguiente. Si nosotros tomamos en cuenta el voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2 y voltaje de la resistencia 3, tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a tomar en cuenta estos valores. Listo. Entonces, de acuerdo a estos valores o conforme a estos valores, nosotros tenemos lo siguiente. Si tomamos en cuenta
los 4,11. Le sumamos los 5,61 y también le sumamos los 5,28. Nos va a dar los 15 voltios, que es este mismo valor. Y por otro lado, si nosotros tomamos los 1,26, que es esta resistencia aquí, 1,26, le sumamos 1,82 y le sumamos 2,2, nos va a tomar los 5,28, que son los mismos que tenemos aquí. Entonces este es el análisis que le podemos dar a este circuito. Bien, espero hayan podido entender un poco más el comportamiento de voltajes y corrientes en este circuito mixto que tengo ejemplo. Muchas gracias por su atención y muy buen día.